Bienvenidos gourmets, hoy os traemos un vídeo muy especial, 5 recetas para disfrutar y sorprender en esta época navideña. 5 recetas distintas, todas ellas muy fáciles de preparar. Os dejamos los ingredientes y las recetas completas en la descripción de este vídeo. ¡Comenzamos! Comenzamos con el puesto número 5, unas sabrosas croquetas crujientes de bonito, calabacín y queso. Veréis qué contraste entre el crujiente de fuera con la cremosidad del bonito y del queso con ese toque de especias. En una sartén con aceite a fuego medio ponemos media cebolla picada, una cucharadita de sal y una cucharadita de pimienta negra molida. Añadimos el calabacín pelado y picado y dejamos que se cocine un par de minutos en la sartén. Añadimos una cucharada de curry laibé, mezclamos y dejamos cocinar hasta que el calabacín esté hecho. Si hay exceso de aceite, escurrimos y reservamos. Abrimos y escurrimos una lata de 270 gramos de bonito del norte y desmigamos bien con la ayuda de un tenedor. Rallamos directamente en el bol 100 gramos de queso, en nuestro caso un idiazabal. Añadimos al bol un huevo, el calabacín con curry que hemos cocinado antes y mezclamos bien. Finalmente, añadimos 40 gramos de pan rallado. Mezclamos y ya podremos comenzar a hacer bolitas con la masa. No debemos hacerlas muy grandes. Rebozamos cada croqueta con panko y las freímos en aceite bien caliente hasta que se doren. Quitamos el exceso de grasa con papel de cocina y ya podemos disfrutar de esas croquetas crujientes, riquísimas como picoteo de Navidad. Vamos con el top 4, uno de los hummus que más triunfan en casa. El hummus de pimientos del piquillo es una auténtica maravilla. Acompañado de pan tostado, pan de pita o verduras crudas es una delicia. ¡Comenzamos! Empezamos escurriendo un bote de 400 gramos de garbanzos cocidos y lo echamos en un vaso apto para batidora. Añadimos unos 250 gramos de pimientos del piquillo de lodosa escurridos, un diente de ajo quitándole el corazón, un par de cucharadas de tahini y un zumo de medio limón. También echamos una cucharadada de pimentón dulce, una cucharadita de pimentón picante, una cucharadita de sal y 2 cucharadas de aceite de oliva. Trituramos todo bien hasta que quede cremoso, comprobando si hay que rectificar de sal o picante. Ya tenemos el hummus, solo queda servir, decorar con sésamo tostado y orégano y disfrutar. Ya veréis qué rico está y nos llevará más que unos minutos prepararlo. Subimos un escalón en el top, con una receta directamente de India, unas riquísimas samosas o empanadillas al estilo indio, el entrante perfecto para dejar a todos alucinando con esta sabrosa receta exótica. ¡Comenzamos! Ponemos a cocer 800 gramos de patatas del mismo tamaño, con agua, pizca de sal y un chorro de vinagre. Cuando comience a hervir, bajamos el fuego a temperatura media y dejamos que se cocine. Pelamos y aplastamos las patatas, dejando algún trozo más grande que otro y reservamos. En una sartén con aceite a fuego medio, salteamos 2 cucharaditas de semilla de cilantro durante un minuto más o menos. Añadimos una cebolla picada, 2 dientes de ajo muy picados y una pizca de sal. Dejamos cocinar unos 4 o 5 minutos. Añadimos una cucharadita de garam masala, media cucharadita de comino molido, media cucharadita de jengibre molido y una pizca de pimienta negra molida. Removemos bien. Añadimos cilantro o perejil fresco, las patatas cocinadas de antes y removemos bien. Es importante probar y rectificar de sal por si acaso. Añadimos 100 gramos de guisantes en conserva, una cucharada de zumo de limón y removemos. Tras un minuto apagamos el fuego. Cortamos cada hoja de pasta filo en 3 rectángulos, más o menos de 10 centímetros de ancho. Para cada samosa, hidratamos una tira con un poco de mantequilla derretida. Ponemos otra tira encima y volvemos a hidratar con mantequilla. Ponemos nuestro relleno en una esquina del rectángulo y con cuidado vamos doblando la masa en forma de triángulo. Atentos al movimiento que hacemos. Así, con cuidado, vamos haciendo triángulos hasta el final de la tira. Con un poco de mantequilla untamos en el final y cerramos bien la samosa. Nos quedará una empanadilla tal que así.
Hacemos lo mismo con el resto de las láminas y las colocamos en una bandeja con papel de horno. Las pintamos con un poco de huevo batido, espolvoreamos unas cuantas semillas de amapola y horneamos a 180 grados durante 8-10 minutos. Samosas listas para ser devoradas sin piedad. Alucinaréis con estas empanadillas indias llenas de sabor. En la posición 2 del ranking tenemos unos originales pimientos del piquillo rellenos de cuscús y queso de cabra, una receta totalmente distinta a la tradicional, pero que está riquísima y es muy fácil de hacer. ¡Comenzamos! Calentamos 180 ml de agua y cuando comience a hervir se lo añadimos a 150 gramos de cuscús. Tapamos y dejamos que se cocine durante 7 minutos. Comprobamos si está bien cocinado el cuscús despelmazándolo con un tenedor. Le añadimos una pizca de sal, rallamos 165 gramos de tomates maduros, la ralladura de medio limón y el zumo de este, también una rama de perejil fresco picado. Continuamos con una cucharadita generosa de cominos molidos, 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra y 75 gramos de queso de cabra cortado en trozos grandes. Removemos bien para integrar los ingredientes. Abrimos una lata de pimientos del piquillo de lodosa y con cuidado los vamos rellenando. Procuraremos que al menos cada pimiento tenga un trozo de queso. Haremos esto con todos los pimientos. Colocamos 2 pimientos en una bandeja de horno y lo rociamos con un chorro de aceite de oliva. Horneamos a 180 grados durante 15 minutos. Para la salsa de yogur echamos 2 yogures naturales sin azúcar en un vaso apto para batidora. Añadimos 30 ml de aceite de oliva, un diente de ajo, zumo de medio limón, una pizca de sal, una pizca de pimienta negra molida y unas 8 hojas de menta fresca. Trituramos bien, comprobamos si está bien de sal y servimos en un cuenco. ¡Y listo! Ya tenemos unos sabrosísimos pimientos rellenos de cuscús y queso que podremos acompañar de esta salsa de yogur. Y en el número 1 solo podría estar nuestra receta más vista del canal, un increíble y facilísimo pastel de bacalao, langostinos y pimientos del piquillo, la receta perfecta para Navidad. ¡Comenzamos! Empezamos salteando en una sartén un diente de ajo picado y media cebolleta. Tras un par de minutos añadimos 340 gramos de bacalao desalado cortado en dados. Cocinamos durante 5 o 7 minutos. Pasado el tiempo retiramos del fuego, escurrimos el líquido sobrante y lo añadimos a un bol grande. Añadimos 200 gramos de langostinos pelados, 6 pimientos del piquillo de lodosa, 3 huevos, 200 ml de nata para cocinar, un poco de perejil, una pizca de sal y una pizca de una buena pimienta negra molida. Con la ayuda de una batidora, trituramos todos los ingredientes hasta que no haya trozos. Una vez triturado, echamos la mezcla en un molde engrasado con mantequilla y le pegamos unos golpecitos para evitar burbujas de aire. Ponemos el molde encima de una bandeja con agua y horneamos a 180 grados durante 50 minutos. Cúbrelo con papel de aluminio si se empieza a dorar mucho por arriba. Esperamos a que enfríe para desmoldar. Añadimos una fina capa de mayonesa y lo decoramos a nuestro gusto. Ya veréis qué rico está. Lo podéis acompañar con panecillos o comer solo, como queráis. Será la receta estrella de la Navidad. Y esto ha sido nuestras 5 recetas que os recomendamos para estas Navidades. 5 recetas sencillas, sabrosas y perfectas para hacer en estas fechas. Esperamos que os hayan gustado tanto como a nosotros hacerlas. Dejad en comentarios cuál es vuestra receta preferida de las 5. Os deseamos felices fiestas, queridos gourmets. Recuerda que puedes apoyar al canal dando me gusta al vídeo, dejando un comentario y suscribirte para disfrutar de más recetas. Y como siempre, os animamos a hacer esta receta en casa.